Hermanos y amigos, qué bueno poder saludarlos hoy en un lugar muy especial, en las afueras de la ciudad de Villavicencio. Estamos en un lugar muy apropiado para grabar, mostrar las cosas de la naturaleza y las bendiciones de Dios que nos da la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. En el programa anterior estuve hablando acerca de la restauración de la iglesia y hablamos de Hechos capítulo 3, versículo 21, donde nos dice que es necesario que el Señor Jesucristo permanezca en el cielo hasta la restauración de todas las cosas de que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, hablar de restauración, hice un resumen del fondo histórico, pero quiero hablar en esta hora acerca de la restauración de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y vamos a analizar cuatro aspectos. Número 1, la restauración del reino de Dios. Este es un tema que para muchos tal vez sea desconocido, para otros parece conocido, pero no lo entienden bien, porque es el reino de Dios el cual debe ser predicado con el Evangelio. He mencionado en algunas ocasiones anteriores que hay dos aspectos principales del Evangelio. Uno es el Evangelio de la salvación, donde encontramos la gran comisión para la iglesia, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero hay un segundo aspecto que está en el Evangelio de Marcos, y es acerca del reino de Dios. Jesucristo dijo que ha llegado el tiempo en que el reino de Dios sea predicado. Así que desde el tiempo de Jesús se restauró el reino de Dios, y el Evangelio del reino es diferente al de la salvación. El Evangelio de la salvación nos da la entrada al reino, pero el Evangelio del reino nos dice cómo vivir la vida cristiana en el reino de Dios. El Señor Jesucristo, al predicar durante su ministerio de 3 años y medio, el tema central fue el reino de Dios. Y al terminar las señales de la segunda venida de Cristo, Él dijo una profecía que no se ha cumplido y que debe cumplirse. Y dice en Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que implica que no vendrá Cristo hasta que no sea predicado el evangelio del reino. Porque será predicado, dijo Jesús, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Porque con ese evangelio es que se va a dar a conocer el nombre y el poder de Dios. Entonces viene la restauración del reino de Dios dentro de la iglesia para poder predicar el evangelio con eficacia hacia afuera. En segundo lugar, viene la restauración del sacerdocio de la iglesia. El Señor Jesucristo en Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: al que nos amó y nos lavó con su sangre, dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. No nos hacemos sacerdotes y reyes porque nosotros queremos o porque se nos da la gana. No, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, pero la iglesia no ha entendido. Vive algunos como mendigos cuando somos reyes y sacerdotes. Y Dios está restaurando el sacerdocio de la iglesia para ser predicado en todo el mundo. Y todo hombre y mujer somos reyes y sacerdotes para Dios si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y eso tiene que darse a conocer y ser restaurado plenamente dentro de la iglesia. En tercer lugar, tenemos la restauración de los ministerios. Algunos dicen y están enseñando de que los ministerios ya se acabaron, que solamente hubo 12 apóstoles que estuvieron con Jesús. Pero uno lee la Biblia, el apóstol Pablo no conoció a Jesús físicamente cuando estuvo en la tierra, y es llamado el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Bernabé y Silas también son llamados apóstoles. Y hay una cantidad de referencias
de otras personas, incluyendo el que reemplazó a Judas Iscariote. Y Santiago, el hermano del Señor, también es llamado apóstol. Así que el ministerio apostólico es vigente, y hay muchos otros que no solamente los 12 que estuvieron con Jesús, sino después. Y Pablo estableció algo muy interesante. Cuando escribió a los Efesios, dice en el capítulo 4 y el versículo 11, hablando de Jesús, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y pastores y maestros. Son 5 ministerios que tienen vigencia actual y que trabajan no en competencia, sino en complementación. Y luego el apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, ratifica esto, y esto lo voy a leer textualmente de la Escritura. Dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagro, es decir, los evangelistas, después los que ayudan y los que administran, que son los pastores. Ahí están los 5 ministerios en 1 Corintios 12, 28. Usted lo puede comprobar por la palabra, y eso es vigente y actual. En tercer lugar, o en cuarto lugar, tenemos la restauración del Pentecostés. Cuando uno mira en la Biblia, 50 días después de la muerte de Jesús y su resurrección, vino el Pentecostés. Y vino el Espíritu Santo y fundó la iglesia con 120 personas en el aposento alto. Y ahí comenzó la iglesia. Pero dice la palabra del Señor que vendrá el tiempo donde será derramado el Espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Dice que será en los postreros días. Ni siquiera dice tiempos, porque tiempos puede tener referencia a los años, pero son días. En los postreros días dice, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, en la versión Reina Valera del 60. En las versiones modernas dice, será derramado el Espíritu sobre toda la humanidad. Y eso no ha ocurrido, y tiene que ocurrir. Y es la restauración del Pentecostés, de la lluvia tardía. Entonces vendrá la superioridad de la gloria de Dios en los últimos tiempos, con un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo sin precedentes, de tal manera que estamos a las puertas de ese avivamiento. Y pedimos a Dios que nos ayude a entender esto, porque viene la restauración. Para resumirlo, la restauración de los ministerios, la restauración del reino de Dios, la restauración del sacerdocio y la restauración del Pentecostés. Eso está siendo restaurado en estos días, en este tiempo, y eso vendrá y nadie lo podrá frenar. Así que, amigos y hermanos, que Dios nos ayude a ser partícipes de esa gran bendición y de la restauración verdadera de la iglesia. Mi tiempo se fue y tengo que despedirme, invitándoles para el próximo programa, cuando estaré hablando de otro tema muy importante. Mientras tanto, que Dios los bendiga.